Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más y una emisión que hablaremos de un tema que creo yo que ahorita trae a mucha gente en vivo. Y para ello está con nosotros una persona que, bueno, estudió economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestrías y estudios tanto en TEC como en el IPADE, y con una larga trayectoria en el tema de negocios, pero sobre todo, él lo afirma, es bueno para el análisis y la medición. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues hoy encantado de recibir a un ex colega, un buen amigo, alguien que sé de su experiencia en la vida corporativa, en la vida empresarial, en contacto con la sociedad. Está con nosotros Carlos Dávila, un economista, ya lo dijo Armando, analista, sobre todo apasionado por entender esa realidad que según algunos no se puede medir y él algo hace para poderla medir. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos de tu tiempo y quiero entrar en materia de una vez. Fíjate que como están los tiempos, tanto en México como acá en Estados Unidos, donde vivo, las conversaciones están polarizadas y más en el caso de Estados Unidos son totalmente partidizadas. Y entonces, si me da gripe es culpa del partido enemigo con el cual yo no tengo, ¿no?, afiliación. Y el tema en los dos lados de la frontera es la inflación. Y me preocupa un poco que estas conversaciones sobre la inflación también están partidizadas. Y entonces, si el aumento de precios se presenta, pues es culpa del gobierno o siempre es culpa de alguien. Y entonces la conciencia ciudadana es que alguien me lo va a pagar. Y entiendo yo, o por lo que veo, que hay poco entendimiento de lo que es la inflación, cómo opera, qué sí puede hacer un gobierno, qué no puede hacer un gobierno. Y me gustaría, dada tu experiencia, que nos pudieras comentar tú cómo ves ese fenómeno, cómo se debería de entender y sobre todo en alguna conversación me decías qué es lo que no estamos viendo, que me pareció profundamente interesante sobre algo que tú escribiste al respecto. Oh, ya, hablas de la historia de Banxico, del Banco Central. Claro, ¿cómo ves tú? ¿Por qué? O sea, para empezar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que entender por inflación? Ok, Pues sí. pues ese es posible. Am, es la definición, digo, pues es la del libro, la que tú ves en Wikipedia, en todos lados, es incremento generalizado de precios. Esa es la definición básica, ¿verdad? Y obviamente, pues para medirlo, pues Banco de México tiene una metodología que lo que hace es que hace una selección de productos que es relativamente constante a lo largo del tiempo, lo pondera y va midiendo los precios de esos productos, digamos, tortilla, huevos, los básicos, los productos no básicos, y va haciendo una historia de esos precios y les pone ponderaciones según el peso que tiene ese producto en el gasto de la familia, ¿no? Pues obviamente la economía se compone de no sé cuántos productos, no sé, 100,000, 200,000, lo que sea. Entonces hacen un muestreo y van dándole seguimiento mes con mes y van sacando ese índice de precios ponderado, digamos, promedio ponderado, y dicen, ese es el índice de inflación general, y luego lo van segmentando y van diciendo, pues que si es sin insumos básicos y solo productos industriales, y hay un montón de clasificaciones, ¿no? Pero bueno, el INPC, el incremento de ese INPC es el que se llama inflación. Pues por hablar, digamos, del país, ¿no? Como indicador macro, así como cualquier país tiene ese indicador general, promedio. Ujú. Ahora, ¿hasta dónde en ese fenómeno de inflación como lo vemos hoy? En una conversación que escuché, alguien se quejaba, por ejemplo, del actual gobierno en México. Y quiero subrayar aquí que esta conversación no es para estar a favor o en contra de nadie. O sea, lo que queremos es, ¿no?, desdramatizar las cosas y por eso estamos hablando con un experto como tú, que tiene los elementos técnicos para decir, a ver, no se equivoquen, por ahí no es. O a lo mejor sí. Alguien decía, lo que pasa es que tenemos inflación porque como este gobierno lo que hizo fue abrir la llave del gasto social y le está dando dinero a diestra y siniestra a los menos favorecidos, pues entonces eso provoca inflación. Y de ahí súmale una lista de, como te decía, cualquier cosa que haga el gobierno en turno, si no me gusta, pues la inflación es su culpa.
En el caso de Estados Unidos es prácticamente igual, ¿no? Entonces, si el índice de inflación de 7% está ocurriendo, entonces es culpa de todas las decisiones de la Casa Blanca y parece ser que entonces no cuenta lo que está ocurriendo en la economía a nivel global. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Cómo explicas? ¿Hay razón para entenderlo así o está totalmente equivocado? No, pues, eh, te decía el tema de la ideologizar y hablar de datos, ¿no? O sea, yo soy muy Sí, de datos, eso pues, lo viviste mucho tiempo. Ahí me escuchabas, ¿no? Que yo decía sí. cuánta pendejada. Entonces digo, hay tres, en general, digo, cualquier economista así de buen pelo me puede descalificar, pero vamos a decir, hay tres grandes fuentes de inflación. O sea, tres. Es emisión de dinero, Ujú, que es responsabilidad del Banco Central. ujú, Luego, endeudamiento externo, ¿no? ujú, Y digamos, que están muy relacionados con, digo, el endeudamiento externo generalmente lo hace el gobierno. ujú, Las IPs se encargan de resolverlo con sus flujos de efectivo. Y el tercero es el que viene por demanda propiamente, que es eh, que hay un exceso de demanda, ya sea privada, o sea, más consumo, más ujú, privada, o por el gasto público, finalmente es demanda, ¿no? Esas son ujú, las tres grandes fuentes. La primera es, o sea, si te fijas, en ninguna hablamos de que hizo donativos, por ejemplo. Una de esas tres cabe que yo doné ¿cómo se llama? Ninis o a los becas o qué sé yo. ujú, Lo que hace al final del día es que tiene un presupuesto. Entonces es, en la medida que él se endeude, que esa es la principal, creo yo, por donde puede decir, eh, saco dinero, ¿para qué? Para yo generar gasto. Es decir, pagarle becas, programas de lo que tú quieras, ¿no? De subsidio. ujú. Eso sí genera inflación, pero digamos, decir que porque gasto, doy becas, genera inflación, pues eso no es del todo cierto. Tiene que ver con esos tres que te decía que Ok, son los fundamentales, ¿no? ok. Y tocas Por ahí. este tema importante de la ideologización, ¿no? Del separar el dato técnico de... ¿te puedes abundar un poco más? Y pasa, te lo digo porque pasa entre economistas. Yo estoy parte de un grupo de economistas de mi generación Ajá. y pasa incluso en ellos. O sea, ayer decías, ¿no? O sea, eh, gente con maestría y con doctorado, bueno, los doctorados, y sí, se quemaron la pestaña, digamos, pero gente con maestría que dices, ¿qué te pasó, güey? ¿En qué momento confundiste el dato? Porque se apasionan. O sea, la verdad se apasionan y lo toman personal, que es, chinga, voy a irme a la parte psicológica de los cuatro acuerdos, ¿no? O sea, ¿en qué momento la agarras personal? O sea, nadie te está agrediendo. Simplemente un dato y una postura. Y en ideología se caben todas, ¿no? Es decir, respeto tu ideología, está perfecto, mientras no nos ganchemos, ¿no? Pero el tema es que en el dato técnico cuando dejamos de ver datos, dejamos de aprender, dejamos de cosas. O sea, me refiero a eso, que lo hacemos personal, es al menos a mí, o sea, yo sí me causa un poquito de tristeza, ¿no? Es decir, tanta educación, o sea, después de tantos años de educación y haber visto de tantas herramientas de las que te puedes valer para analizar y aprender y construir, al menos entre economistas que nos jactamos de hacer números, ¿no? Y de pronto ver ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, ¿en qué momento esto es política, güey? O sea, no hay política, es dato, güey, es un dato. Que si te fijas, yo me he centrado mucho ahí, y cuando empiezan a hablar de teorías y AMLOs y demás, digo, no, ya te perdimos. O sea, ya, porque eso obedece a otra cosa. O sea, la parte Claro. de ideología es, y me acuerdo que lo dijo una vez un compañero que es, a mi juicio, un genio. De hecho, esa historia igual la contamos luego. Y el tipo dice eso, o sea, básicamente. ¿Sí? Estamos perdidos en la ideología, en esta discusión, y cuando en el fondo lo que estamos haciendo es un dato. Y entonces, Ahora, ¿sí?
La pregunta aquí sería, Carlos, esto está muy politizado, o sea, Así ahí no es. nos podemos brincar, estamos, pero Ajá, prácticamente te metes en redes sociales y todo es política. sí, Y obviamente todo el mundo le está echando la culpa al gobierno, porque el gobierno es malísimo, porque el gobierno es esto, porque el gobierno. Siempre digo, y esta no es la primera vez que ocurre tampoco, ¿no? ya. ¿Cuáles son las causas? Porque aquí afuera sí estamos viendo que hay una inflación que es mucho más alta que la ocurrida, pues, no sé, en tiempos, en corto plazo hacia el pasado, pero está ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando ahorita que pues, estamos viendo esta escalada de precios? Ay, pues alguien está, ¿cómo decir? Una es, pues es inducida por el mismo presidente. Ahí sí es política. Esa parte, la parte de salarios mínimos, es una. O sea que no es que pegue directamente porque mucha gente trabaja con más de 1 o 2 salarios mínimos. Pero el irlo subiendo lo que está haciendo es que la gente que está abajo, digamos, de 100 pesos, 150 pesos de salario, los ha estado subiendo y eso hace que la gente, o sea, gane más, pues, hay más demanda agregada, entonces gastan más y eso produce más inflación. Eso es por un lado. Y la otra es hay una parte de la fijación de precios, que ellos todavía tienen intervención en precios en gas, petróleo, en luz. Entonces la que ha sido muy fuerte es la de gasolina, que no se elimina, o sea, se ha pasado entre que genera inflación por un lado y por el otro es que se ha vuelto un instrumento recaudatorio. O sea, ustedes saben, digo, Edgar, estás allá y lo vives todos los días, dices, no jodas, ¿cómo es posible que siendo petrolero paguemos estos precios de gasolina aquí en el interior del país? Y eso es porque, pues dicen, bueno, ya no tengo manera de recaudar, entonces, ¿qué hago? Pues lo mantengo, no lo bajo. Cuando en Estados Unidos el resultado sería que se baja el precio de la gasolina en el mercado. Entonces es una economía medio, no mixta, y luego hay una libertad, o sea, es que es impresionante cómo con esa libre definición de precios, o sea, ese mercado libre o abierto, la gente en México aprovecha y sube precios, porque al final hay productos que no están suficientemente abastecidos y la gente sube precios, y eso se refleja en la inflación, finalmente. Pero digamos, lo principal, digo, no tanto es eso, sino la emisión de dinero. Por eso digo, no es tanto del gobierno. El gobierno donde tiene bronca es en la emisión, en la endeudamiento. Ahí sí, ahí sí. Yo no veo candados que le impidan endeudarse a lo pendejo, como ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales. O sea, es algo así como, una vez en el poder, yo tengo la autoridad para hacer lo que yo quiera. Y eso, endeudarse es casi, casi una garantía de inflación. Es casi, casi, ¿no? Y en la otra, en la parte de Banco de México, pues es afortunadamente, pues desde abril del 94, cuando se hizo gobierno autónomo, o sea, ya no le reportaba al presidente. Antes le reportaba al presidente, era lo que tú digas, ¿no? Y el Banco de México, si se acuerdan, el, es el dueño de la fábrica de hacer billetes, papeles, ese dinero que anda en la calle. Entonces, cuando tienes el jefe que dice, quiero hacer un programa de carreteras o lo que tú quieras, como lo hacía López Portillo y así, o sea, pues aventaban la máquina y eso creaba inflación, básicamente. Entonces, ahorita, bueno, ahorita la única que le queda al gobierno para generar inflación son los fijación de precios, así arbitraria, como fue el salario mínimo, por ejemplo, y el endeudamiento externo. Esas son las grandes cosas donde incide, ¿no? Y dice, oye, pues si no tengo lana, pues hay de dos sopas. Subo impuestos o bajo gastos o me endeudo. Eso es lo que tiene el gobierno, no tiene muchas opciones, ¿no? Pero digo, no sé si respondí la pregunta. Sí, 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 Ah, sí. no, Adelante, adelante. adelante, adelante, hermano. No, yo nomás me quería enfocar un poquito más en el tema global, porque también estamos viendo, y mucha gente argumenta que es un tema de global, y
creo que es hasta la defensa que está diciendo el gobierno. No, no es cosa mía, pues es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo entraría dentro de lo que me acabas de platicar, dentro del esquema global, todo esto? ya. ¿O es un fenómeno independiente? Vamos a pensarlo como, bueno, en México somos 32 estados. Imaginemos que hay 32 países en el mundo. Entonces, cada país tiene, o sea, esta dinámica de la que hablo ahorita, así para México, imagina que se multiplica para 200 países. Entonces, yo ahorita no tengo los elementos, le comentaba a Edgar, decía, a mí me divierte todo esto, o sea, realmente lo hago de gusto, nadie me paga por esto. Eh, pero sí, sí hay una historia, puedo meterle tiempo y en otra ocasión verlo. No te preocupes, Edgar, yo trabajo con gusto, me encanta esto de hacer números, ya sabes. No. Pero sí lo que puedo hacer es revisar la historia a nivel mundial, país por país, y decir cómo está la tendencia hacia mejorar los niveles de inflación o empeorar. Y volvemos a lo mismo, que tiene que ver con esa parte de ¿el Banco Central es autónomo o no lo es? O sea, eso es bien importante, ¿verdad? Porque si el Banco Central es autónomo, usará todos los medios posibles para hacer un contrapeso de este otro actor que es el gobierno, que se endeuda. O sea, lo que hace es para controlar la inflación. Si el gobierno se endeuda más, ¿qué hace el Banco Central? Sube tasas de interés. ¿Para qué? Para que la tasa de interés, ese es el precio más importante del planeta, creo yo, eh, es para que con esa tasa de interés regules el consumo, porque el consumo es el que hace que suba la inflación. Demando más cosas, entonces suben los precios. Entonces lo que hacen es sube tasa de interés, pero eso lo hace el Banco Central. Entonces digo, el Banco Central es el gran contrapeso del gobierno. Entonces yo no te puedo responder ahorita, o sea, pero sí lo voy a analizar, o sea, sí voy a ver la historia así de los países. Tengo la impresión, porque de repente sí veo los números y me salen datos, ¿no? Y me da la impresión haber visto que hace 30 años, no sé, había 30 países con inflaciones de doble dígito y en este último año que analicé, creo que fue 19 o algo así, había, no sé, 10 países con inflación de dos dígitos, perdón, o sea, de superinflación, de alta inflación. Venezuela es el líder ahorita, o sea, está, digo, no sé si sepan, pero está, no sé, cambia precios cada día. O sea, más porque vean la divertida chamba que tienen, lo peligroso de tener inflación, ¿verdad? Pero bueno, no, lo que yo diría es, si en el mundo, si lo que pasa en un país se replica como México, se replica en el mundo, pues es eso, o sea, cada uno tiene sus problemáticas, o sea, yo no te puedo responder ahorita, no me siento con la competencia, debe haber alguien que sí, yo no, para decir, ¿es una tendencia global? No. ¿Te lo puedo responder con datos? Sí. Y Edgar no me dejará mentir. O sea, yo te voy a decir, aquí está la información. ¿Por qué? Porque en esa medida digo algo fundamentado, soportado, y no te miento. No quisiera atreverme a darte una respuesta así que Déjame no. entonces construir en eso, porque un poco por donde va Armando es lo que vemos y lo vemos en la opinión pública es que eh, este asunto de las decisiones que se tomaron como consecuencia del COVID, que de repente, como consecuencia del COVID, tú tenías falta de mano de obra, ¿no? Y esa falta de mano de obra principalmente se refleja en la gran fábrica del mundo que es China. Esa falta de mano de obra genera escasez de productos porque las fábricas bajan sus ritmos de producción. Okay. Esa escasez de productos tiene consecuencias en falta de producto final y por lo tanto escasez y entonces aumento de precios. Y luego otro argumento es que esta mano de obra faltante también, ¿no? Hace que las cadenas de suministro las generen un embudo porque entonces no hay quien, ¿no? transporte las mercancías. Hay quien dice, no, sí hay, lo que pasa es que esta industria la que está abusando y al ver el fenómeno, como tú ya dijiste, esa parte privada se dijo, pues aquí es la oportunidad, voy a aumentar los precios y entonces aumento los precios de transporte
Y entonces, dada la interconexión que tenemos o la realidad nacional, yo no creo que haya un país, aunque Venezuela haya querido hacerlo y Nicaragua lo quiera hacer, que se pueda aislar de lo que ocurre en el mundo. Ah, sí. Entonces, estos factores globales, Carlos, déjame hacerlo, ponerlo de otro lado, a reserva de que se hagan los números y puede existir un país que no, que tenga un banco central muy disciplinado y un gobierno muy ordenado y que se mantenga ajeno de estos fenómenos globales y por lo tanto no tenga inflación. O estamos hablando de un fenómeno, no importa qué tan disciplinado seas, ante estos fenómenos globales, alguna inflación vas a tener, ¿no? Entonces tu chamba de gobierno es que esa inflación no sea de menos de 2 dígitos, y si es de 2 dígitos, que no sean dígitos altos. O sea, un poco para entender esta como condición fatal, déjame ponerlo así, ¿no? Decir, mira, no te puedes zafar de lo que está ocurriendo en el mundo, va a haber inflación por estas situaciones, pero si tu gobierno no lo maneja bien, la inflación puede ser peor. Sí. Y en el tercer escenario es, ¿existe algún gobierno que levante la mano o que tú conozcas en la historia que a pesar de esta interconexión global diga, pues el mundo se lo puede estar cargando el payaso, nosotros somos tan buenos que Ujú. aquí inflación no hay? ¿Eso existe Sí. o ha Sí, existido? sí, o sea, es que Ah, sí, sí. Acuérdate que sí. Acuérdate que el Banco Central tiene tiene facultad en tema de definición de tasas de interés. Y la tasa de interés es la que controla, rige el mundo, es el precio del dinero. Déjame ponerlo así, simplón. Es el precio del dinero y en el mundo el dinero es lo más importante para medir las cosas, ¿no? No digo que sea lo fundamental y el bienestar de las chingaderas, eso es otra cosa. No, o sea, en general, ese define las transacciones, el movimiento económico, ¿no? Y entonces el banco central tiene esa herramienta y la puede utilizar siempre. Es decir, viene la inflación importada por medio de esto que dices de la escasez de las vacunas, por ejemplo, y que las Big Pharma aprovechan y dicen, bueno, pues voy a generar un excedente, aprovecho por la escasez relativa, pues es la manera que se define el precio, y entonces gano un poquito más. ¿Ah? Está bien. Pero el Banco Central eso lo vas a hacer sí o sí. Es decir, vacunas ocupas, sí o sí. Pruebas ocupas, sí o sí. Eso no va a cambiar. No, no te puedes aislar de eso. Pero sí puedes contener la inflación por medio de los movimientos en la tasa de interés, ¿no? Entonces, que es, por un lado, es para, digamos, bajar el consumo, porque es la presión de demanda, volvemos a lo mismo. O sea, no te aíslas de pagar cara ese efecto, digamos, no te aíslas, eso lo vas a pagar. Pero el Banco Central tiene esa herramienta de tasa de interés para decir, voy a regular que ese impacto no me haga salirme de mis objetivos de inflación del año, ¿no? Banxico trabaja al 3% de meta, por ejemplo. Entonces él dice, yo traigo ese objetivo, yo tengo que estar buscando contener esos impactos para que no se refleje en toda la inflación en el país, ¿no? Entonces, sí hay maneras, sí, sí, claro. Digo, ve a Estados Unidos. Estados Unidos trae tasa cero prácticamente. Y así tiene no sé cuánto tiempo. Y la razón ha sido, necesitamos crecimiento, ¿no? Entonces, para darle crecimiento a la demanda, ¿qué dices? Y ese es el argumento platicado así. Dices, ¿quieres ahorrar? Sube tasas de interés. Súbelas al 7%, por decir. Que sí hubo tiempos en Estados Unidos que estuvieron al 7, al 8. Porque dices, quiero ahorrar, no quiero que se consuma. Entonces, bajo el consumo, bajo el crecimiento del PIB, pero genero ahorro y contengo inflación. Que la tasa de interés al generar ahorro, no hay demanda. El consumo es la inversa del ahorro, ¿verdad? O sea, es así. Entonces dices, subo tasa, bajo el PIB, el crecimiento, pero ahorro y contengo la inflación. Entonces ahí tengo la contención de inflación, pero el precio se llama crecimiento económico. Si bajo la tasa de interés, pues voy a tener un incremento en el consumo, genero crecimiento del PIB, que eso es un valor a favor, pero por contra tengo inflación, que es lo que estás viviendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Que ese es el gran dilema del Banco Central. O
sea, no te puedes aislar de los efectos externos, como dices, no, tienes que pagar el precio, pero ¿yo qué hago como Banco Central para compensar y contener? ¿No? Entonces, eso siempre, o sea, Estados Unidos lo va a hacer, ahorita está en un dilema, porque es como, o sea, ¿qué es más importante? ¿No? ¿El crecimiento o la inflación? Eso es todo un dilema. La verdad es todo un dilema, porque en el momento, ahorita está en tasa cero, en el momento que digas subo 50 puntos base, o sea, vas a ver el desmadre que hay en las bolsas, la señal que se manda de crisis a nivel mundial. Y eso sí es viral, o sea, eso es así. Estados Unidos se enferma y en el mundo hay otras cuestiones. Pero bueno, si no te puedes conectar, pero sí, no te puedes aislar, pero sí puedes contener. Digamos que para decirlo quizás corto, y corrígeme si no es correcto, Mejor. eh, estos fenómenos de hoy, o sea, evidentemente, como tú habías comentado, no es que es el COVID el que genera inflación, sino son las decisiones que se toman a partir de eso, explican parte de la inflación, pero, ¿no? En cada país son los bancos centrales, ¿no? Y después la política pública que se acompaña, aquellas que pueden servir como factor de contención o la disparan. Así es, ¿Así sería? Ok. así es, Armando, así no es. sé qué opinas, cómo ves. Vaya, sí estoy poco superado por todo esto porque en el momento que estamos platicando de que es un tema del gobierno, es un tema del que, pues, de las decisiones que están tomando allá arriba, ¿no? Y a corto plazo yo no veo que vaya a haber un cambio radical de la forma en que se están tomando este tipo de decisiones económicas aquí en este país, en México, ¿no? ¿Qué sigue si seguimos de esta manera? Valga la redundancia. Ahora sí que perdóname, te estoy pidiendo que saques una bola de cristal y me digas, pero pues, ¿qué sigue, no? Déjame ¿Qué va a divierto. pasar? Ok. Ujú. Ok. Déjame hablar de mis grandes miedos. Ok, sí, sí, O sí. sea, hablemos de mis grandes miedos, porque no tengo una bolita mágica. De cualquier modo, la historia es que a los pinches economistas nos critican porque nunca le atinamos. O sea, ¿no? Y entonces ya sé que es el precio a pagar, ¿no? Entonces digo, de buenas que no soy mago, porque si lo fuera, güey, pues ya estaría rico y no estaría aquí platicando y sería muy aburrida mi vida, güey. Pues no, la neta. Este, eh, hay dos grandes temores. Se los comparto porque no me quiero sentir solo en esto, güey. O sea, no lo he Ya. comentado tanto. Una, sí lo he comentado porque digo, una es que este personaje se le ocurre la estupidez de regresar al Banco Central a ser un organismo dependiente del presidente. Ese sería uno así, de mis grandes temores, porque si hay algo que ha habido favorable, y ya lo platicaba en ese post por el cual estoy aquí, Edgar, tú lo sabes, es que hemos disfrutado de la inflación de un dígito, el periodo más largo con inflación de un dígito en México en la historia del país. Y es muy notable, para mí es muy notable. Entonces una es, y eso ha sido debido a ese cambio de esquema. Antes era un departamento, digámoslo así, del presidente. Entonces es, oye, güey, quiero hacer un chingo de billetes y que tengan la foto de Morelos y Pavón. Sí, güey, color naranja, y ahí imprimes, ¿no? Y así era, güey, o sea, así era Luis Echeverría, así empezó el desmadre, ¿no? Simple y llano. Entonces, cuando se le ocurre la gran idea a alguien y dice, no, güey, vamos a hacerlo autónomo como lo hace el mundo, ¿no? Sácalo quítamelo de encima, güey, quítame la tentación de hacer esa madre, de emitir billetes. Y entonces crean ese nuevo sistema de gobierno y ellos se encargan de hacer el cambio y de decir, mi función es ser un contrapeso, eso no viene en la definición de Wikipedia, ¿verdad? O sea, es yo controlo la inflación sí o sí, güey. ¿Cómo? Ese es mi pedo, güey. Ese es mi pedo. Yo me encargo. Y entonces tu gobierno, encárgate de la política pública, del gasto público, de todo lo que tú quieras. Pero el Banco Central no te reporta, cabrón. Y va a ser un contrapeso tuyo.
Entonces, temor uno es que ese, ¿no? Que regresemos, que nos quiten eso, que la inflación, por si no lo han visto así, y eso es un dicho entre así colegas, y es el impuesto más regresivo del mundo. O sea, es decir, le pega a los más jodidos. Y eso es, elegantemente le llamamos transferencia de recursos, pero otra vez, es otro tema, pero bueno, tema uno. Uno es que regresen al tema, a que sea dependiente, digamos, del gobierno, del presidente, lo cual es peligrosísimo y es una bendición en manos de alguien inteligente, un cedillo, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Pues es un economista eh, clásico, güey, o sea, es un tipo técnico y dice, aquí hay que seguir reglas si queremos mantener la estabilidad y lograr crecimiento pausado pero sostenido. Es que hay que seguir reglas, güey, mantén el déficit bajo control, no te salgas con chupaletas de excesos de programas y gasto público, no manejes la inflación, las tasas de interés para que provoques inflación o reduzcas en exceso el Producto Interno Bruto. Entonces, ese tema de perder la autonomía del Banco de México es un tema que yo he visto peligrosamente cerca por lo que veo ahora. O sea, la La persona que tensión está ahí. pusieron, yo no la conozco, güey, pero no tengo por qué conocerla yo. Pero sí puedo decirte que la gente que es brillante, güey, tiene algunas canas en el pelo. Yo no estoy diciendo que la antigüedad sea garantía de inteligencia, no. Sí los hay jóvenes y todo, no. Mi tema es, no tiene el expertise del lado de control de gasto, de presupuesto, no en el tema financiero. O sea, yo no veo cómo hay un mecanismo que se llama el corto, no sé si lo han escuchado. Y es un tema de control del tipo de cambio, de cómo controlo las entradas y salidas de dólares en el mercado abierto para que no haya variaciones fuertes en el tipo de cambio, ese que tú ves en la ventanilla, en las calles. Hay un mecanismo que se llama corto, entonces compran y venden dólares para controlar eso. Y yo no sé cómo lo va a manejar ella si su vida ha estado dedicada al tema de presupuesto. Entonces, yo vuelvo, insisto, o sea, no, tengo ese temor. Y el otro temor, y ese tenía que ver con la amenaza el tema de pensiones, de las CIEFORES. O sea, la bolsa de billetes que queda por chingarse se llama CIEFORES. Yo digo, este cuate hace algo. Yo, la verdad, me encantaría saber todo, pero no lo sé. Es que dijera, o sea, el ahorro de los mexicanos, pues para acabar pronto. El ahorro de los mexicanos está en una bolsa que se llama CIEFORES. Entonces dices, oye, que se le ocurra algún mecanismo, güey, para decir, voy a hacerme de ese dinero. Es así, es como agarrar el cochinito, ¿no? Del país y decir, lo voy a romper, güey. ¿Por qué? Nadie lo ha roto, ¿no? Pero yo sí lo voy a romper, porque lo ocupo para mis ambiciones políticas, y es donde me acuerdo mucho de ti, Edgar. O sea, es que todo es político, cabrón. Entonces dices, a la madre, güey. O sea, el día que rompas el cochinito, güey, el cochinito es una sola vez que lo puedes romper. Porque para construir un cochinito te tarda, que eso es el tema de ahorros, ¿no? Esos son los dos grandes temores. Por lo demás, pues digo, este, se está endeudando, o sea, su parecido con Hitler o Mussolini, güey, o sea, es clarísimo, o sea, está mintiendo hasta que lo siga creyendo la gente. Pues yo no sé qué esperar de él. Yo lo que sí sé es que si sigue como sigue, es que va a endeudarse. Ya lo está haciendo, se está endeudando y está mintiendo cuando dice que no me endeudo. Te estás endeudando, ¿no? Y por la vía de bajar la generación de riqueza, porque no nos hemos recuperado de la crisis, de la pandemia, que ya deberíamos habernos recuperado, ¿no? Porque pues, la pandemia es un tema de vacúnate, güey, y enciérrate. Ya salimos a la calle, güey, y el rebote no vino. No sé. Y entonces eso, oye, si tú dijeras, oye, es que fue un tema de eh, pues subprime, que cortó empleos y la construcción y la madre, dices, bueno, pues eso toma tiempo en recuperarse.
Pues esto fue así de, no, fue nomás un encierro y regresa al nivel de consumo, sigue comiendo, sigue saliendo. En fin, pero esos son mis dos grandes temores. O sea, eso creo que no hay escape contra decisiones equivocadas de él, va a ser deuda, o sea, no hay otra, porque Banxico no le va a prestar su máquina para hacer dinero. Así. Entonces puede pasar todo, güey. O sea, si la planadora del Congreso dice va el presupuesto y nos endeudamos, o sea, va a haber inflación, vamos a tener más problemas, sí, sí. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero de que no entiende economía, eso no hay duda entre nosotros, entre los que, digamos, platicamos y conocemos algo de esto, decimos, pues no le entiende, no, no entiende y no hace caso, porque mientras no sea lo que él quiere políticamente, él no va a Oye, hacer. Carlos, platicamos la vez pasada que en una plática fuera de micrófonos me decías que hay cosas que no estamos viendo, que están pasando y que te preocupan. ¿Qué no estamos viendo, Carlos? Recuérdame Me decías, oye, ya estamos endeudados, o sea, lo que no se ve, sí, claro. ¿no? Me dices, oye, pues ya hay esta cantidad que se debe, ¿qué más no estamos viendo? Ok, déjame ponerlo en esta perspectiva, porque así lo hacemos más personal, ¿no? Porque si no lo hacemos personal, no lo sentimos, no lo entendemos. Cuando Claro, hablamos, no, que deuda, que la chingada, y hablamos de los miles de millones y se pierden los ceros y, no, está pero muy cuando dices, lejos de uno, ¿no? sí, güey, pero cuando dices, oye, vamos a repartirlo entre todos, cabrón, ahora sí, y es per cápita, digo, ahora sí, per cápita se ve muy fancy, pues no, güey, es real, o sea, real, y qué dolor, güey, o sea, cuando yo vi el dato dije, a la madre, mis hijas, qué mal pedo, yo no fui el culpable, pero qué mal pedo, güey, o sea, ¿qué le estamos dejando, no? Este, nosotros tenemos un PIB, y ese es otro análisis que tengo que lo he estado viendo, y lo voy a hacer nomás, pues es un tema así de enfócate en algo, güey, porque hay mucho de qué hablar, o sea, realmente hay mucho que hacer, mucho análisis, y no hay mucha gente que esté interesada en estas cosas, tú lo sabes, o sea, mucha gente que no le importa, pero bueno, el PIB, el mexicano promedio tiene $9,500 per cápita, vamos a dejarlo en 9,500, roughly speaking, está bien. La deuda actual per cápita es de 5,000. Y me voy a $5,000. Cada persona tiene $5,000 de deuda. Y entonces, ese indicador, antes de Luis Echeverría, era de, déjame decirte, güey, o sea, $400. Por ahí está el número, o sea, y el mayor endeudamiento, por ahí tengo la tabla, igual un día, si quieren, presentamos algo, pues Claro. para que haya datos, porque lo que yo diga esa es la parte donde yo digo, híjole, si no está acompañado de un dato, me siento como si estuviera en la prosodia sin sustento. ¿Me sigues? Que yo Como si no puedo, estuviéramos güey. hablando de wellness y horóscopos y échale Ándale, sí, ganas. sí, güey, échale ganas, güey, sí. Y yo no soy así, güey, tú sabes que sin datos es así como que porque yo no soy político, güey, yo no soy filósofo, yo soy de datos, yo te digo, mira, aquí dice cosas, güey. Ajá, Pero si yo te digo que teníamos $3,000 de per cápita o 4,000, por ahí está el dato, hace 30 años, y debías $300, pues es el 10% de lo que generabas de riqueza, digamos, por persona. Y hoy dices, genero 9,500 y 5,000 son de deuda. Es la mitad, güey. O sea, en 30 años hemos crecido la riqueza a base de endeudarnos. Digo, está bien, güey. Nada más que, ¿dónde lo veo, cabrón? ¿No? O sea, yo lo veo en baches. Yo, por ejemplo. O sea, digo, claro. yo no dudo que en Estados Unidos haya baches. Y digo, en todos lados hay. Pero dices, no, eso todo es relativo. Y dices, aquí, oye, güey. O sea, no. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, güey? O sea, es esa parte y sigue endeudándose. El periodo de más endeudamiento, por ejemplo, fue de Peña Nieto. Y ahí sí es responsable Peña Nieto y su equipo de trabajo. Es decir, tú decidiste endeudarte. Volvemos a lo básico. Tú eres responsable del endeudamiento y no sé cómo podemos hacer para que no pida dinero, güey. Que se maneje con lo que tiene y que si llegase a pedir dinero, lo use productivamente, ¿no? Eso es, entonces dices, si lo uso productivamente, pues se va a ver
en el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero no lo veo, porque ese endeudamiento, se ha crecido el endeudamiento mucho más proporcionalmente, de 10% a 50%, pues ese es el indicador. O sea, has hecho endeudamiento no productivo, ¿no? Y para acabarla de Inflacionario. molar, lo que Es, vemos son a exfuncionarios tan tranquilos en España, ujú, ¿no? ujú. O como familias en Houston. Cualquiera de las Claro, dos cosas es lo claro, que claro, tenemos, clarísimo. como ejemplo. Y eso es lo que quiero decir, es te decía ayer, y es el otro tema que traigo, que te digo, traigo un montón así de flotando, ¿no? El tema te decía lo de las elecciones del 2002, ya me salí de la inflación, ¿verdad? Un poquito, pero es porque decía, ese es el otro tema que un día me gustaría explorar, porque ustedes le saben, o sea, yo no juego política, lo sabes, pero sí digo, oye, ¿cómo le hacemos para educar al votante? ¿No? Porque esa es una de las grandes cosas que digo, por Dios, o sea, ¿habrá alguien que no sea Gilberto Lozano y que no sea politizado? Que no estoy diciendo que no sea del todo politizado. Entonces, ¿sí me sigue? Lamentable. Sí, 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 o sea, decir, No, no, oye, no. ¿cómo le hago? O sea, el tema, ya sabe la frase esa, ¿no? De prometer, prometer hasta meter, y una vez prometido, olvidar lo prometido. Una vez metido, olvidar lo prometido. ¿Sí has escuchado esa? Haz Sí. de cuenta, güey, esa es la frase de México, güey, de todos los gobernantes. Digo, no de todos, es una estupidez mía, de algunos que han abusado. Y esos algunos a veces son casi todos. ¿Cómo le hacemos? Y afortunadamente el Banco de México es el gran contrapeso de la inflación ahora, porque no hay otro. Díganme ustedes que conocen cuál otro contrapeso hay en el gobierno, por ejemplo, ¿no? En el Congreso. O sea, ¿quién detiene al presidente? ¿Quién detiene y le dice esto no está bien? Un día les cuento otra historia que no tiene que ver con inflación, pero el del presidente del comité, del Consejo Coordinador Empresarial, pues es el representante de las empresarias ante el Sí, gobierno. sí, 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 sí. Tipo muy brillante, Salazar, Carlos Salazar Lomelí. Ajá. Tipo muy, muy brillante. Y dice, en este país, o sea, está probado en el mundo que si tú quieres lograr crecimiento, que es la variable que sí vemos, o sea, tú, por ejemplo, que estás en Houston, pues tú lo ves, o sea, tú lo ves en las calles, el PIB, ahí está, güey, está en calles, centros comerciales, seguridad, seguridad social, o sea, tú lo ves, se palpa, ¿no? Eso sí lo vemos. Y está probado que en el mundo, si quieres lograr tasas de crecimiento por encima del, del orgánico, del crecimiento poblacional, para que crezca el PIB per cápita, ¿verdad? Tienes que tener un ratio de inversión sobre PIB superior al 25%. Eso está probado. Hay estadísticas. Yo lo vi y lo comprobé y dije, tiene razón este güey ve datos, o sea, ve datos. Yo me fui al Banco Mundial, revisé 30 años de historia y la más dije, ay, cabrón, tienes razón. Pero hay otras variables, ¿eh? Y dije, ¿saben cuánto tiene México? 18%. ¿Estás hablando de Y inversión directa por parte del gobierno o inversión directa sí, del puerto? Ok. no, IP, no, la IP, en México el 80% es de la IP, Ajá. del gobierno casi no invierte, es Ok. gasto. No, lo principal viene de la IP, y hay datos, o sea, dice, la IP invirtió el 80%, por ahí anda el número. El tema es que si tú no le das las condiciones, pues la gente no invierte. Mm. Es decir, me mantengo con políticas así de contratos amañados y los entrego a cambio de una comisión, entonces pues eso no es productivo. O de invierte, pero luego te cancelo tu inversión y cosas por el estilo. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, pero bueno, me salí de la inflación. Digo, hay un montón de temas que yo he visto con tristeza. Digo, chingado, yo quisiera de pronto. O sea, ayer pensaba, decía, si yo fuera, güey, el líder de un think tank, que en algún momento me dieron la chance de liderar equipos, yo sí decía, a ver, cabrones, lo decía un maestro, güey, me lo decía un maestro y me queda malísimo el cabrón. De hecho, me reprobó el güey. Pero decía,
¿qué es lo que queremos, güey? Y tiene razón, tenía toda la razón, o sea, no le quito la brillantez a la pregunta. O sea, ¿qué es lo que queremos? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Y luego enfoca todas las pilas a lograr ese objetivo. Y esa es la función de un líder. Es decir, vamos a enfocar este objetivo. Y Carlos Salazar lo apuntaba así, así. Y yo sigo pensando como él. Vamos a crecimiento y que el Banco de México haga su chamba con el tema de regulando la inflación por medio de su política. Esa es la chamba. Y ahí está, si se fijan, es IP, Banco de México. ¿Dónde está el gobierno? El gobierno incide con gastos y obra pública y hace las líneas del metro que están, que dices, ¿qué miedo, güey? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo justificas? Ayer veía un meme, güey, que decía, qué cosa de país, güey, de veras, qué cosa de país. Una calle que hicieron, un elevado que hicieron en Cuernavaca o en no sé dónde, que estaban en el video y pasaban los trailers y en una de las coyunturas pasaban y se estaba desmoronando. O sea, pasa un tráiler y ¿qué pasó? Y el tipo justificando dice, no, es que las placas tectónicas, no jodas, güey. O sea, es la humedad. Es Venus y Saturno, güey. ¿Cómo, cabrón? Oye, Carlos, mira, yo creo que, como bien dijiste, muchísimos temas. El tiempo se nos fue bien rápido. Gracias por el tiempo. Hagamos lo siguiente, hagamos un listado de esos temas Ujú. para que aquí podamos irlos desahogando, ¿no? Como tú dices, con tiempo, con datos, porque creo que parte de nuestra responsabilidad es hacernos un poco cargo de educarnos nosotros como ciudadanía y entender un poco más esos fenómenos. Yo entiendo y sé que es muy difícil separarlo de la ideología porque hay cariños, hay aspiraciones, hay preocupaciones, hay creencias, pero por lo menos levantar la conversación porque este asunto de acusaciones y de pensamiento mágico, híjole, nos hace mucho daño a todos los países, no estoy hablando nada más de un caso en particular. Entonces, pues solo me resta, Carlos, por el momento pues aquí voy a abusar de tu nobleza y comprometerte para que nos regales más de tu Galardo, tiempo. No solamente en esta parte, sino también en una parte escrita, ya veremos detalles contigo, pero por hoy agradecerte, pues digamos, esta primera pincelada que nos has dado para entender dónde están estas responsabilidades en el fenómeno de inflación, conocerla un poco mejor y saber, yo con esto me quedo, que la parte política iba a estar, ¿no? Pero hay que saber que está ahí para poderla, digamos, ponerla un poco en el estacionamiento y entender muy bien qué es lo que está pasando. Carlos, pues muchas gracias por habernos regalado tu tiempo y seguimos conversando con estos temas económicos que me parece que hay que entrar un poco más a detalle. Muchas gracias, Carlos. yo te agradezco, la verdad te agradezco. Si algo suma, qué bueno, ¿no? Perfecto. Esa es la idea. Si me pasé ahí unas palabrotas, pues bueno, No, hombre, no, así, silvestre la cosa, así güey. sabe, Para güey, nada. así sabe. Qué Así es chingados. eso. Dale. Oye, Carlos, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? Es mi nombre completo, Carlos Dávila Gómez, @gmail. Por ahí contacto. Mi teléfono, pues ya lo tienen. No Perfecto. pretendo hacer marketing aquí, pero si algún día se ofrece algo, igual que te lo comparta Edgar, mis datos, y con todo gusto, en lo que yo pueda sumar, ayudar, encantado, ¿no? Tío. Perfecto. Pues muchas gracias. A mí solo me queda decir que nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. Las dos tenemos el mismo nombre. Conexionistas México es nuestro canal de YouTube y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, lo encuentran en YouTube también como Alejandro Saborit. Y el diseño de Conexionistas es Sofía Reynoso. Ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.